Hay mensajes que se escuchan y se olvidan, y hay otros que estremecen el alma. Este, el de Amós, pertenece a los segundos. Fue un pastor común, un hombre del desierto, que un día escuchó una voz que cambió su destino y el de una nación entera. Lo que vio, lo que oyó y lo que anunció hace casi 3000 años está sucediendo hoy, frente a nuestros ojos. Y si lo que Amós profetizó no fue solo para su tiempo, sino también para el nuestro. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Vivimos días de confusión, donde el mal se disfraza de luz y la verdad parece una opinión más. Pero la Biblia ya lo había advertido. Las palabras de Amós no fueron un eco perdido en el pasado, fueron una advertencia eterna para las generaciones que vendrían. Su voz resurge hoy como una trompeta que nos llama a despertar antes de que sea demasiado tarde. Este video no es solo una historia bíblica, es una invitación a mirar el mundo con los ojos del Espíritu Santo. Verás cómo las promesas de Dios, su amor, su justicia y su misericordia se entrelazan en una profecía que anuncia tanto el juicio como la esperanza. Porque incluso en medio del caos, Dios sigue hablando. Si alguna vez te has preguntado por qué el mundo parece tan lejos de la fe, o por qué el silencio de Dios a veces pesa tanto, este mensaje es para ti. Amós lo advirtió. El cielo no calla sin razón, y cuando lo hace es porque la humanidad dejó de escuchar. Pero todavía hay tiempo, todavía hay salvación, todavía hay esperanza. Te invito a acompañarme hasta el final. Déjame mostrarte cómo las antiguas palabras del profeta siguen cumpliéndose hoy en la tierra, cómo cada señal apunta a un propósito divino, y cómo el amor de Dios, aún en el juicio, sigue buscando corazones dispuestos a creer. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu comentario con una palabra que resuma tu fe. Esperanza, amor, perdón o restauración. Cada interacción ayuda a que más personas escuchen este mensaje. Y ahora prepárate, porque cuando el cielo habla, nada vuelve a ser igual. En los campos polvorientos de Tecoa, el sol caía sobre un pastor que jamás imaginó que su vida se cruzaría con la voz del cielo. Su nombre era Amós. No llevaba túnicas finas ni coronas, solo un cayado y la mirada tranquila de quien conoce el peso del silencio. Su jornada era sencilla: cuidar ovejas, buscar agua, enfrentar el calor. Pero aquel día, el aire cambió. Entre el murmullo del viento y el balido del rebaño, algo rompió la calma. Una voz, firme y profunda, lo llamó por su nombre. Amós se detuvo. El sonido no venía de la tierra ni de los montes. Era una voz que lo atravesó por dentro. No fue una sensación, fue una certeza. Dios le estaba hablando. En ese instante, el pastor comprendió que los caminos del Señor no siguen la lógica humana. Él no busca tronos ni templos de oro, busca corazones dispuestos. Y allí, en medio del polvo, el Espíritu Santo escogió a un hombre común para llevar un mensaje que sacudiría naciones enteras. Mientras otros soñaban con poder y gloria, Amós aprendía a escuchar el lenguaje del cielo. Dios lo formó en el silencio, donde la oración no tiene palabras y la fe se mide por la obediencia. No hubo luces ni multitudes, solo un llamado: anunciar la justicia divina a un pueblo que había olvidado las promesas de Dios. Aquella misión no era un honor, era un peso santo que solo el amor de Dios podía sostener. Esa misma voz que siglos después resonaría en los labios de Jesús fue la que hizo temblar a un pastor solitario. Y así comenzó su transformación, de cuidador de ovejas a mensajero del Altísimo. Su vida se convirtió en una respuesta viva al llamado del Espíritu Santo. Amós entendió que cuando Dios habla, no hay vuelta atrás. La fe no es teoría,
es obediencia, y la obediencia es la puerta a la salvación. Esa escena podría repetirse hoy. En medio del ruido del mundo, entre notificaciones, trabajo y cansancio, Dios sigue hablando a quienes tienen oídos para oír. Quizás tú también te sientes pequeño, insignificante, sin voz, pero recuerda, Él levantó a un pastor para confrontar reyes. ¿Por qué no podría usar tu vida para mostrar su esperanza y su amor eterno? Las palabras de Amós no nacieron de un deseo humano, sino del fuego del Espíritu Santo, y ese mismo fuego aún busca corazones dispuestos. Dios no cambia. Su Biblia sigue viva. Su palabra sigue siendo verdad. Él llama a los que el mundo ignora, porque en los humildes se revela su poder. Lo que comenzó en Tecoa fue más que un mensaje, fue el inicio de una revolución espiritual. Cuando el eco de la voz divina se desvaneció, Amós miró el horizonte y supo que nunca volvería a ser el mismo. Su camino ya no le pertenecía. Dios lo había apartado para algo más grande. Desde entonces, cada paso, cada palabra y cada mirada serían guiadas por la fe y la esperanza en las promesas de Dios. Así comenzó la historia del profeta que escuchó al Creador y se atrevió a responder. En los días del profeta Amós, Israel parecía brillar. Bajo el reinado de Jeroboam II, las ciudades crecían, los mercados rebosaban de comercio y la gente hablaba de prosperidad. Los campos producían abundancia, las casas se adornaban con mármol y vino nuevo corría por las mesas de los ricos. Parecía un tiempo de bendición, un momento en que el pueblo podía decir: Dios está con nosotros. Pero detrás de esa apariencia dorada, algo se estaba pudriendo en silencio. La fe había sido reemplazada por la comodidad y la esperanza por la arrogancia. La gente confundía las promesas de Dios con la aprobación de sus pecados. Iban al templo, levantaban oraciones, ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos del Señor. El amor de Dios se había convertido en una excusa para vivir sin temor. Nadie quería escuchar de arrepentimiento porque el pecado se había normalizado. Era una sociedad orgullosa, convencida de que su riqueza era señal de salvación. Y sin embargo, el Espíritu Santo ya observaba cómo la justicia se desmoronaba. Amós caminaba entre el bullicio de los mercados y veía lo que nadie quería admitir. Los ricos compraban la miseria de los pobres, los jueces vendían sentencias, los líderes religiosos callaban por miedo o conveniencia. Israel prosperaba por fuera, pero su alma estaba enferma. La Biblia describe este tiempo como una tierra llena de altares, pero vacía de verdad. Y en medio de esa corrupción disfrazada de éxito, Dios decidió hablar. Los templos estaban llenos, pero el cielo permanecía en silencio. El pueblo creía que sus oraciones eran suficientes, sin entender que la oración sin obediencia no llega a los oídos del Altísimo. Las promesas de Dios siempre habían estado condicionadas al arrepentimiento, pero Israel ya no quería mirar atrás. Te resulta familiar, porque en nuestros días también abundan los templos, pero escasea la justicia. El mensaje de Amós fue una herida abierta para una nación orgullosa. Dios no mira los templos de oro, sino los corazones en ruina. Sus palabras atravesaron la comodidad de quienes creían tenerlo todo. Amós vio un pueblo que decía amar a Dios mientras oprimía a su hermano. Vio ofrendas, cantos, banquetes, pero ninguna transformación. Era un reflejo de lo que el Espíritu Santo aún advierte en nuestra generación. Una fe de apariencia, sin poder, sin compasión, sin verdad. La historia de Israel no era muy distinta a la nuestra. Hoy tenemos más recursos que nunca, pero menos sensibilidad espiritual. Hablamos de Jesús, pero lo dejamos fuera de nuestras decisiones. Llenamos redes con versículos, pero vaciamos nuestras vidas de obediencia. Como en los días de Amós, seguimos confundiendo abundancia con bendición. Y cuando la prosperidad ciega el alma, el juicio se aproxima sin que nadie lo note.
Amós fue testigo de un tiempo en que el brillo engañaba y el orgullo sellaba el destino de un pueblo. Y su mensaje resuena hoy con la misma fuerza. No confundas el silencio de Dios con su aprobación. A veces el amor de Dios calla, para ver si el corazón aún es capaz de escuchar. Esa fue la advertencia de Amós, y esa sigue siendo la advertencia para nosotros. Detrás del oro puede estar escondida la ruina. Mientras Israel celebraba su abundancia, algo muy distinto ocurría en las calles. Los poderosos acumulaban riquezas y los débiles eran empujados a la miseria. Los jueces se vendían por sobornos y la justicia, esa que debía reflejar el carácter de Dios, se había convertido en un negocio. Los campesinos trabajaban sin descanso, pero el fruto de su esfuerzo terminaba en manos de unos pocos. Las viudas eran olvidadas, los huérfanos no tenían quien los defendiera, y los inocentes eran tratados como culpables. El clamor de los oprimidos comenzó a subir, como un eco que el cielo no podía ignorar. Amós veía el contraste con dolor. Un pueblo que decía creer en el amor de Dios, pero que había perdido la compasión. Las oraciones llenaban los templos, pero los gemidos de los pobres llenaban los oídos del Señor. La fe se había vuelto apariencia, la religión, una costumbre vacía. Y cuando la oración deja de nacer del corazón, ya no toca el trono de la gracia. Dios no podía permanecer indiferente ante tanta injusticia. El Espíritu Santo soplaba en el corazón de Amós, recordándole que el verdadero sacrificio que agrada al Señor es la justicia y la misericordia. El profeta caminaba entre la gente, observando los rostros de quienes habían sido olvidados. Mujeres vendiendo lo poco que tenían, ancianos humillados por deudas injustas, jóvenes que perdían la esperanza. Era un retrato doloroso de una nación que había cambiado las promesas de Dios por la codicia. Y mientras la tierra gemía, el cielo preparaba respuesta. Porque cuando la injusticia se hace costumbre, el juicio se convierte en misericordia disfrazada. En medio de esa oscuridad, Amós comprendió algo que sigue siendo cierto hoy. No hay oración que suba al cielo si ignora el sufrimiento del hermano. Jesús lo enseñó siglos después, cuando habló de amar al prójimo como a uno mismo. La salvación no florece donde la indiferencia reina. El amor de Dios no se demuestra con palabras, sino con actos de fe que restauran lo que el pecado destruyó. El clamor que subía no era solo de los pobres, era del corazón de una nación entera pidiendo redención sin saberlo. Dios escuchó y habló. Sus palabras, duras pero llenas de esperanza, resonaron a través de Amós. Busquen el bien y no el mal, para que vivan. Ese fue el llamado que cambió la historia, un recordatorio de que siempre hay un camino de regreso cuando la fe se enciende de nuevo. Amós no solo denunció la injusticia, mostró el camino de la esperanza. Les recordó que las promesas de Dios no habían sido anuladas, solo esperaban corazones dispuestos a creer otra vez. Pero el pueblo estaba ciego, atrapado en su orgullo, y sin embargo, la paciencia divina seguía extendiendo su mano. Así es el amor de Dios. Firme en su justicia, pero infinito en misericordia. Aquel clamor sigue vivo. Hoy también hay voces que suben al cielo, madres orando por sus hijos, hombres pidiendo perdón, almas buscando al Espíritu Santo en medio del caos. Dios escucha cada una. La pregunta es, ¿responderemos esta vez antes de que el juicio vuelva a hablar? El mensaje de Amós no fue solo para su tiempo, fue una advertencia eterna. El cielo escucha lo que la tierra intenta ocultar. Amós habló con la fuerza de quien ha visto la verdad cara a cara. Su voz se alzó en medio de un pueblo que no quería oír. Les advirtió que la paciencia de Dios tenía un límite, que la justicia celestial pronto se manifestaría. Pero en lugar de arrepentirse, el pueblo se burló.
Los líderes lo llamaron exagerado, los sacerdotes lo tacharon de fanático. Nadie quería escuchar, porque escuchar significaba cambiar, y cambiar siempre duele más que pecar. Los templos seguían llenos, pero el mensaje del profeta quedaba fuera de sus muros. Las personas aplaudían sus rituales, no su obediencia. Querían un Dios que los bendijera, no uno que los corrigiera. Amós sabía que no era popular decir la verdad, pero también sabía que el silencio era peor. Así que gritó, no con rabia, sino con compasión: «El león ha rugido, ¿quién no temerá?». El rugido de Dios era una advertencia, una última llamada antes del juicio. El Espíritu Santo impulsaba cada palabra. Amós hablaba de parte de un Dios que ama tanto, que advierte antes de actuar. Pero la ceguera espiritual era tan profunda que sus oyentes confundían misericordia con amenaza. Creían que nada malo podía sucederles porque seguían haciendo sacrificios. No entendían que los sacrificios sin justicia eran ruido vacío. El mensaje era claro: no basta con hablar de fe, hay que vivirla. El profeta fue humillado públicamente. Algunos lo acusaron de sembrar miedo, otros de traicionar a su nación. Pero Amós no se movía por aplausos, sino por obediencia. En su corazón, la voz de Dios era más fuerte que las críticas humanas. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo intenta corregirnos a través de alguien y nosotros lo rechazamos? La historia se repite y el eco de esa resistencia aún retumba en nuestros días. El mensaje de Amós no buscaba destruir, sino despertar. Era una invitación al arrepentimiento antes del desastre. «Busquen al Señor y vivirán», decía una y otra vez. Sin embargo, el pueblo estaba más interesado en defender su imagen que su alma. Les costaba aceptar que el amor de Dios también se expresa en la disciplina, porque cuando el Creador corrige, no lo hace para castigar, sino para salvar. Cada vez que Amós hablaba, las miradas se endurecían. Las mismas palabras que podían traer esperanza se convertían en motivo de burla. Pero eso no detuvo al profeta. Sabía que no hablaba para ganar aprobación humana, sino para cumplir el propósito divino. En un mundo que rechaza la verdad, cada voz fiel se convierte en una antorcha. Y aunque muchos intenten apagarla, la luz siempre encuentra su camino. Cuando la verdad incomoda, el corazón endurecido prefiere el silencio. Esa fue la lección que dejó Amós. Su voz fue ignorada, pero su mensaje no murió. Porque las palabras inspiradas por el Espíritu Santo nunca se pierden, solo esperan el momento de cumplirse. Y hoy, siglos después, esa misma voz sigue resonando, recordándonos que no hay juicio sin advertencia, y no hay advertencia sin amor. El mensaje de Amós se volvió más fuerte, más urgente. Ya no eran simples advertencias, sino un rugido desde el corazón de Dios. El león ha rugido. ¿Quién no temerá?, decía el profeta, con los ojos encendidos por el fuego del Espíritu Santo. Era la forma en que el cielo anunciaba que la misericordia estaba llegando a su límite. Cuando un león ruge, todo se detiene. La tierra tiembla, los animales callan, el aire cambia. Así también ocurre cuando Dios levanta su voz. Su rugido no es para destruir, sino para despertar. Amós comprendía el peso de ese sonido. Sabía que no provenía de la ira, sino del amor. Porque cuando el amor de Dios ve a sus hijos perdidos, ruge antes de permitir que el juicio los alcance sin advertencia. Pero el pueblo no entendía. Habían confundido la paciencia divina con olvido, la gracia con permiso. Y mientras seguían viviendo en pecado, el rugido del cielo se intensificaba. Cada palabra del profeta era una oportunidad para cambiar el rumbo, pero nadie quería escuchar. El rugido hablaba de justicia, de la necesidad de volver a la fe verdadera, a la esperanza viva, a la oración sincera. Dios no pedía perfección, pedía corazón. Corra el juicio como las aguas y la justicia como un río inagotable.
proclamaba Amós 5:24. Ese río era la salvación que aún fluía, pero el pueblo prefería los estanques de su propia autosuficiencia. Así es el corazón humano cuando se acostumbra al pecado. Confunde el silencio de Dios con su aprobación. Mientras Israel seguía celebrando su prosperidad, los signos del juicio empezaron a aparecer. Sequías, enfermedades, guerras, caos social. Cada evento era un eco del rugido divino. Dios no hablaba solo a través del profeta, hablaba a través de las circunstancias. Era su forma de decir, todavía estoy aquí, esperando que regresen. Pero la humanidad, tanto entonces como ahora, tiende a escuchar solo cuando ya es demasiado tarde. El rugido del león de Judá sigue resonando hoy. Lo escuchamos en la voz de quienes anuncian la verdad, en los tiempos difíciles que sacuden nuestra comodidad, en la urgencia del Espíritu Santo que nos llama al arrepentimiento. ¿Cuántas veces Jesús ha intentado hablarnos en medio del caos y nosotros seguimos mirando a otro lado? El rugido no es amenaza, es misericordia antes del fin. Amós lo sabía. Por eso, aunque su mensaje provocaba rechazo, nunca dejó de hablar. No predicaba por miedo, sino por amor. Su misión era advertir a los que aún podían ser salvados. Y esa misma misión recae hoy sobre todos los que creen en las promesas de Dios. Somos llamados a ser eco de ese rugido, no para infundir temor, sino para despertar la esperanza dormida. En cada rugido del cielo hay una invitación, una oportunidad de volver a los brazos del Padre antes de que sea demasiado tarde. El rugido no destruye, avisa, no condena, llama, porque el amor de Dios no desea la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Amós lo entendió. Quien escucha el rugido del león y responde con fe, encuentra salvación. Quien lo ignora, solo escucha el silencio después de la oportunidad perdida. Cuando Amós pronunció las palabras, «Ay de los que desean el día del Señor», el pueblo se estremeció. Durante años habían esperado ese día como una victoria gloriosa, una recompensa para los justos. Pero el profeta les reveló una verdad que no querían escuchar. El día de Jehová no sería luz, sino oscuridad. Aquellos que vivían confiados en su propia religiosidad estaban a punto de enfrentar el juicio que creían reservado solo para los demás. Era una revelación que desarmaba todo orgullo y dejaba el alma desnuda ante el Dios de la justicia. El pueblo pensaba que por pertenecer a Israel estaban a salvo. Creían que su linaje, su templo, sus sacrificios los protegían del castigo. Pero Amós les mostró que Dios no mira la nación, sino el corazón. No importa cuántas veces pronuncies su nombre si tus obras niegan su amor. No importa cuántas veces abras la Biblia si tu vida sigue cerrada a la obediencia. El día del Señor sería oscuridad para los que lo invocaban con los labios, pero lo negaban con los actos. La voz del profeta se elevó entre una multitud que prefería los aplausos a la corrección. Sus palabras eran como una espada que partía en dos las apariencias religiosas. ¿De qué sirve esperar la luz si caminas en tinieblas?, preguntaba. Era una generación que había cambiado la oración por rutina, la fe por conveniencia, la esperanza por orgullo. Amós no les ofrecía consuelo sino verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es la puerta a la salvación. El día de Jehová no sería una celebración, sino un despertar violento. Un día en que los hombres correrían buscando refugio, solo para descubrir que no hay escondite del juicio divino. El Espíritu Santo inspiraba a Amós a describirlo con crudeza. Será como huir de un león y encontrarse con un oso. Cada palabra era un llamado urgente al arrepentimiento, una última oportunidad antes de que la justicia de Dios hablara más fuerte que su misericordia. Amós vio lo que pocos podían entender. El pecado no se esconde detrás de la religión.
Muchos creían que el simple hecho de hablar de Jesús o asistir al templo los hacía justos. Pero Dios no busca voces que repitan su nombre, sino vidas que reflejen su carácter. Cuando el corazón se endurece, incluso la luz se convierte en sombra. Y así fue como el día esperado se transformó en una advertencia temida. A lo largo de los siglos, esa profecía sigue resonando. Vivimos tiempos en los que muchos hablan del fin, del regreso de Cristo, del día glorioso del Señor, pero ¿estamos realmente preparados o esperamos su luz mientras caminamos en tinieblas de orgullo, codicia y egoísmo? La fe verdadera no consiste en esperar el cielo, sino en vivir la santidad en la tierra. El día del Señor será gozo solo para los que ya caminan en su luz. Por eso, el mensaje de Amós no era solo una profecía, era una advertencia eterna. El día de Jehová llega como fuego para purificar, no para destruir, y cada alma debe decidir de qué lado estará cuando el cielo se abra. Ese día, la riqueza no servirá, las excusas no bastarán y las apariencias caerán. Solo permanecerán los que hayan hecho de la fe su refugio, del amor de Dios su escudo y del arrepentimiento su camino. Amós observaba los templos llenos, las multitudes cantando, los altares encendidos. Todo parecía espiritual, pero Dios no estaba allí. El pueblo había convertido la adoración en espectáculo, la fe en rutina y el nombre de Dios en una costumbre vacía. En sus labios había cánticos, pero en sus manos injusticia. En sus ofrendas había abundancia, pero no había arrepentimiento. Por eso el Señor dijo a través del profeta: aborrezco sus fiestas, no soporto sus asambleas, no aceptaré sus holocaustos. La música sonaba en la tierra, pero el cielo estaba en silencio. La adoración que no nace de la obediencia se vuelve ruido. No importa cuán bella sea una canción, si no proviene de un corazón transformado. El Espíritu Santo no habita donde hay hipocresía, sino donde hay verdad. Israel creía que bastaba con cumplir ritos, pero el Señor buscaba justicia, misericordia, humildad. Cantar sin justicia, diría Amós, es como ofrecer incienso en un desierto. Sus palabras eran un golpe al orgullo religioso, una sacudida para un pueblo que confundía emoción con presencia. Dios no quería más sacrificios, quería corazones limpios. Quería ver cómo la fe se convertía en acción, cómo la esperanza traía consuelo a los pobres, cómo el amor de Dios se reflejaba en el trato al prójimo. Pero el ego espiritual se había apoderado del altar. Amós veía cómo el pueblo usaba la religión para justificar su pecado, y eso era aún más grave. Porque la falsa adoración no solo engaña a los hombres, pretende engañar a Dios. En tiempos de Amós, los cánticos se escuchaban más fuertes que los gemidos de los oprimidos. Y esa contradicción fue lo que hizo que el Señor se apartara, no porque no amara a su pueblo, sino porque su santidad no puede compartir espacio con la falsedad. Aquella generación prefería aparentar devoción antes que buscar transformación. Y esa misma actitud sigue repitiéndose hoy, en templos modernos, en corazones distraídos, en vidas que pronuncian su nombre, pero niegan su poder. Amós no predicaba para destruir la adoración, sino para devolverle su esencia. Les recordaba que la oración sin perdón, la fe sin compasión y los cánticos sin justicia son ofrendas vacías. Jesús lo confirmaría siglos después al decir: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La Biblia no cambia. Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en apariencias. La falsa adoración también puede estar en nosotros. Cuando oramos sin fe, cuando servimos por obligación, cuando buscamos bendición, pero no transformación. El Espíritu Santo sigue llamando a una adoración sincera, a una fe que se traduce en hechos. Las promesas de Dios no son moneda de intercambio,
son invitaciones a vivir bajo su voluntad. La verdadera alabanza nace cuando la vida se convierte en testimonio. Amós cerró su mensaje con una imagen poderosa: templos hermosos, pero sin presencia divina. Era la tragedia de una nación que lo tenía todo, menos a Dios. Y esa imagen debería hacernos pensar: ¿qué valor tiene un culto sin comunión, una canción sin amor, una oración sin entrega? La adoración genuina no necesita luces ni multitudes, solo un corazón que diga: aquí estoy, Señor. Esa sigue siendo la melodía que el cielo más desea escuchar. Una noche, Amós tuvo una visión que lo dejó sin aliento. En ella, vio al Señor de pie junto a un muro perfectamente construido, sosteniendo una plomada en su mano. Era una cuerda con un peso en la punta, usada por los constructores para medir si una pared estaba recta. Pero esta vez no era una herramienta humana, era la medida divina. Dios estaba midiendo a Israel, y su voz resonó, firme y triste: ya no pasaré más por alto sus pecados. Esa plomada no solo marcaba un juicio, marcaba el fin de la paciencia divina. Durante años, el pueblo había sido advertido. El Espíritu Santo había hablado a través de profetas, señales y calamidades. Pero nadie quiso escuchar. Ahora, el Creador traía la plomada para mostrar hasta qué punto su pueblo se había desviado. Cada nación, cada familia, cada corazón estaba siendo evaluado bajo la justicia perfecta de Dios. Lo que estaba torcido sería revelado. Lo que era falso quedaría expuesto. No había manera de esconderse del juicio del cielo. Amós observaba la visión con temor reverente. Entendía que aquella plomada no solo pesaba a Israel, sino a toda la humanidad. Porque la justicia de Dios no cambia con el tiempo. Lo que era pecado entonces sigue siéndolo hoy. Lo que Él llamó santo sigue siendo santo. Y lo que Él condenó sigue siendo condenable. La Biblia no se adapta a los hombres. Son los hombres los que deben alinearse con la palabra. Esa es la verdadera medida de la fe. El profeta comprendió que el juicio no era un acto de venganza, sino de corrección. Dios no mide para destruir, mide para restaurar. La plomada es símbolo del amor de Dios que no permite que sigamos edificando sobre fundamentos torcidos. Cada advertencia divina es una oportunidad para enderezar nuestra vida. Pero si el corazón persiste en el pecado, el muro termina cayendo. Así funciona la justicia celestial. Primero corrige, luego limpia y al final reconstruye. Hoy, esa plomada sigue suspendida sobre nosotros, no como amenaza, sino como espejo. El Espíritu Santo sigue midiendo nuestras decisiones, nuestras intenciones, nuestras palabras. Y no lo hace para humillarnos, sino para alinearnos con su voluntad. ¿Qué mostraría esa plomada si midiera tu vida ahora mismo? ¿Encontraría rectitud o grietas disfrazadas de fe? No hay muro más frágil que el que se levanta sin fundamento en la verdad. El mensaje de Amós fue claro. La justicia de Dios es exacta, no se inclina ni un milímetro hacia la corrupción. Las promesas de Dios son eternas, pero también lo son sus principios. Y cuando la humanidad decide torcer el camino, Él usa la plomada para recordarnos que no hay salvación fuera de su línea perfecta. Jesús vino precisamente para restaurar lo que estaba inclinado, para reconciliar al hombre con el diseño original del Creador. Amós cerró la visión con lágrimas. Sabía que el juicio estaba cerca, pero también comprendía la misericordia detrás de cada advertencia. Porque el Dios que mide con precisión es el mismo que perdona con amor. Y cada vez que el Espíritu Santo revela una desviación, no lo hace para condenar, sino para enderezar. La plomada del juicio sigue colgando sobre la tierra, pero mientras haya tiempo, también hay esperanza. La justicia de Dios no solo pesa, también restaura.
El mensaje de Amós ya se había vuelto incómodo. Sus palabras cruzaban fronteras, perturbaban a los poderosos y desenmascaraban a los hipócritas. No pasó mucho tiempo antes de que el sistema religioso reaccionara. Amasías, el sacerdote de Betel, uno de los templos más importantes del reino, decidió enfrentarlo. Para Amasías, Amós era un problema que debía ser silenciado. «El rey no puede soportar tus palabras», le dijo con desprecio. «Vuelve a tu tierra, gana tu pan profetizando allá, pero no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey». Era la voz del poder humano intentando callar la voz divina. Amós, sin temer, respondió con la serenidad de quien sabe que está respaldado por el cielo. «Yo no soy profeta, ni hijo de profeta», dijo. «Era pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo». Aquel momento fue más que un enfrentamiento religioso. Fue la prueba de que cuando Dios elige a alguien, ningún sistema puede detenerlo. El Espíritu Santo hablaba a través de él, y ni reyes ni sacerdotes podían apagar esa llama. El contraste era evidente. Amasías representaba una religión institucional, cómoda, manipulada por el poder político. Amós, en cambio, representaba la voz pura de la fe, nacida en la intimidad con Dios. El sacerdote buscaba mantener el orden, el profeta, provocar un despertar. Y aunque el primero tenía autoridad humana, el segundo tenía autoridad celestial. Esa es la diferencia entre hablar de Dios y hablar con Dios. La tensión crecía. El pueblo observaba dividido. Unos se burlaban de Amós, otros comenzaban a temer. Su mensaje cortaba como espada, porque era imposible permanecer neutral ante la verdad. El amor de Dios, cuando se revela, exige una respuesta. O se acepta o se rechaza. No hay terreno intermedio. Amós no buscaba ganar debates, buscaba salvar almas. Su misión no era convencer, era obedecer. Amasías no podía comprender cómo un simple pastor se atrevía a hablar con tanta autoridad. Pero ahí estaba el secreto. Amós no hablaba en su nombre. Su fuerza venía de la oración, de la comunión con el Espíritu Santo, de una relación real con el Creador. El poder del mensaje no estaba en su voz, sino en la voz que lo había enviado. Así es como Dios obra. Levanta lo que el mundo considera débil para avergonzar lo que se cree fuerte. Aquel enfrentamiento fue más que una disputa entre dos hombres. Fue una representación del conflicto eterno entre la verdad y la religión vacía, entre quienes buscan la salvación por obediencia y quienes la fingen por apariencia. Amós sabía que al obedecer perdería la aprobación de muchos, pero también sabía que ganaría el favor de Dios. Y cuando uno vive para agradar al cielo, el rechazo de la tierra deja de importar. Finalmente, las palabras del profeta se cumplieron. Amasías cayó, y Betel fue destruida años después, tal como el Señor había anunciado. El poder humano desapareció, pero el mensaje de Dios permaneció. Porque las voces de los hombres se apagan, pero la palabra inspirada por el Espíritu Santo nunca muere. Amós demostró que un solo hombre lleno de fe puede enfrentar a todo un sistema si está del lado de la verdad. Y esa verdad sigue resonando hoy. Nadie puede callar lo que el cielo ha decidido decir. Amós levantó su mirada hacia el cielo y pronunció una de las profecías más inquietantes que se hayan escuchado. «He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios». En ese momento, el pueblo no comprendió la magnitud de aquellas palabras. Pensaron que era una metáfora, una exageración del profeta. Pero Amós no hablaba en sentido figurado. Anunciaba un tiempo en el que el silencio del cielo sería la peor forma de juicio. Durante generaciones, Dios había hablado por medio de sus profetas, había advertido, corregido
guiado y consolado. Pero llegaría el día en que su voz dejaría de escucharse, no porque él se cansara de amar, sino porque el hombre se cansó de escuchar. El Espíritu Santo seguiría presente, pero el corazón endurecido del pueblo sería incapaz de oírlo. Esa sería la verdadera tragedia. No que falte el pan, sino que falte la dirección divina. Sin palabra, el alma muere. Amós vio ese futuro y se estremeció. Hombres corriendo de un extremo a otro buscando respuestas, mujeres llorando por no encontrar consuelo, jóvenes confundidos, ancianos sin esperanza, todos hambrientos de algo que ya no podrían hallar. La Biblia describe ese momento como un desierto espiritual, donde las voces humanas se multiplican, pero la voz de Dios se silencia. Y lo más doloroso no sería el silencio del cielo, sino la indiferencia de la tierra. Ese mismo peligro nos rodea hoy. En un mundo saturado de información, el ruido ha sustituido la revelación. Muchos hablan de Jesús, pero pocos lo escuchan. Las promesas de Dios se citan, pero no se viven. La fe se convierte en contenido, la oración en rutina, la esperanza en eslogan. Y mientras el alma se alimenta de distracciones, el hambre de lo eterno crece sin que lo notemos. Es el mismo vacío del que habló Amós, una generación que se ahoga en abundancia, pero muere de sed espiritual. El hambre de la palabra no es solo ausencia de Biblia, es ausencia de obediencia. Dios puede hablar 1000 veces, pero si el corazón no responde, su voz se apaga dentro de nosotros. La salvación no se pierde por falta de conocimiento, sino por exceso de indiferencia. Amós entendió que cuando el cielo calla, el alma entra en oscuridad. Y cuando el Espíritu Santo deja de advertir, ya no hay retorno fácil. Esa es la hambre que temía el profeta. Una humanidad sin guía, un pueblo sin fe, un silencio que grita. Sin embargo, incluso en medio de esa advertencia, había esperanza. Dios no habla para condenar, sino para despertar. Su amor no desea el silencio, desea comunión. Cada palabra suya es pan para el alma, agua para el sediento, luz para el que camina entre sombras. Y aunque el juicio era inevitable para Israel, Amós sabía que la misericordia de Dios siempre deja una puerta abierta. Quien escucha hoy su voz puede evitar el hambre de mañana. El rugido del león podía parecer aterrador, pero en realidad era un llamado a la vida. El mismo Dios que anuncia el juicio es el que ofrece redención. Jesús, siglos después, se presentaría como el pan de vida, la respuesta al hambre que Amós había profetizado. Porque cuando el cielo calla, Él habla a través del Hijo. Y solo quienes se alimentan de su palabra pueden mantenerse firmes cuando todo lo demás se derrumba. Esa fue la enseñanza que Amós dejó para cada generación. No hay hambre más terrible que vivir lejos de la voz de Dios. Amós había hablado con claridad. Dios no actúa sin antes advertir, porque no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, declaró con voz firme. Aún así, el pueblo siguió sordo. Entonces las palabras se transformaron en hechos, sequías prolongadas, plagas repentinas, guerras imprevistas. Cada evento era un recordatorio de que la tierra también obedece al Creador. Las lluvias dejaron de caer, los campos se secaron, los animales murieron. Lo que antes parecía estable comenzó a desmoronarse. No era casualidad, era el eco del juicio de un Dios que aún amaba lo suficiente para disciplinar. El Espíritu Santo inspiraba a Amós a revelar algo que la humanidad siempre ha querido ignorar. El pecado no solo destruye al hombre, también hiere la creación. La tierra gime cuando la justicia se desvanece. Los desastres naturales, las pestes, las crisis, no son simples accidentes cósmicos. En el contexto bíblico muchas veces son advertencias, llamados divinos, para despertar a los dormidos.
Dios usaba los elementos para hacer oír su voz cuando los hombres ya no escuchaban la palabra. En los campos de Israel, la gente comenzó a preguntarse por qué todo salía mal. Sus cultivos no prosperaban, sus ejércitos caían, sus ciudades se llenaban de miedo. Pero nadie pensaba en arrepentirse. Creían que era mala suerte o la furia de otros dioses. Amós se alzó entre ellos y clamó: «Yo les envié hambre, yo detuve la lluvia, yo destruí sus viñas, pero no se volvieron a mí». Era un mensaje directo, sin adornos. Cada tragedia era un acto de misericordia que buscaba abrir los ojos del pueblo antes de que fuera demasiado tarde. El profeta no disfrutaba hablar del juicio. Su corazón se quebraba al hacerlo. Sabía que detrás de cada castigo había una oportunidad de salvación, pero también sabía que la paciencia divina tiene un límite, y cuando ese límite se alcanza, el amor de Dios se manifiesta en forma de corrección. Amós no hablaba de destrucción, sino de redirección. Sus palabras eran como un faro en medio de la tormenta, un llamado a volver al camino antes de que el mar lo engullera todo. Los juicios sobre la tierra no eran una expresión de odio, sino de amor. El mismo amor que corrigió a Israel sigue corrigiendo hoy. El Espíritu Santo no ha cambiado su voz, solo ha cambiado de generación. Los tiempos modernos están llenos de señales: caos climático, corrupción moral, guerras, desórdenes espirituales. La humanidad repite la historia de Israel, confiando en su propio poder mientras ignora la voz del cielo. Pero Dios sigue hablando, usando los mismos lenguajes de siempre: la naturaleza, la conciencia, la palabra. La Biblia enseña que todo lo que existe fue creado por Dios y para Dios. Cuando el hombre se aleja del propósito divino, todo el orden se desajusta. Así como Israel perdió su equilibrio espiritual, también nosotros lo perdemos cuando olvidamos que el mundo no gira en torno a nosotros, sino al Creador. El juicio no es un acto repentino, es el resultado acumulado de años de desobediencia. Pero aún en medio de él, siempre brilla una salida: el arrepentimiento genuino. Amós levantó sus manos hacia el cielo y oró con lágrimas: «Señor, perdona, ¿cómo resistirá Jacob si es tan pequeño?». Su intercesión reveló el corazón de Dios, un padre que juzga, sí, pero que también escucha la oración de quien se humilla. Y esa sigue siendo nuestra esperanza. Los juicios pueden estremecer la tierra, pero nunca apagarán la misericordia del cielo. Mientras haya alguien dispuesto a doblar las rodillas y pedir perdón, la voz de Dios seguirá respondiendo. Porque el juicio busca justicia, pero la gracia siempre busca restauración. Israel se había convencido de que nada podía destruirlo. Sus muros eran altos, sus ejércitos fuertes, su economía próspera. Había una sensación de invencibilidad en el aire, como si el favor de Dios fuera un escudo eterno que nunca podría romperse. Pero Amós sabía que ese orgullo era el principio del fin. ¿Acaso correrán dos juntos si no estuvieren de acuerdo?, preguntó el profeta, sabiendo que el pueblo caminaba lejos del Señor. Cuando la humanidad se llena de sí misma, deja de escuchar la voz de aquel que la sostiene. El orgullo es una enfermedad silenciosa. Comienza cuando el corazón se convence de que no necesita a Dios, y termina cuando Dios demuestra lo contrario. Israel creía que su prosperidad era una señal de aprobación divina. No entendían que la bendición sin obediencia se convierte en maldición. El Espíritu Santo reveló a Amós que el orgullo del pueblo había llegado hasta el cielo. Lo que antes fue gratitud se transformó en arrogancia y la adoración en vanagloria. Los líderes proclamaban: «Nada nos pasará, somos el pueblo escogido». Pero se olvidaban de que el mismo Dios que escoge también corrige. Los altares se multiplicaban, pero el corazón del pueblo se alejaba cada vez más. La Biblia es clara:
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y así, mientras Israel celebraba su grandeza, el juicio ya caminaba hacia sus puertas. Amós lo vio venir. En su espíritu, el profeta percibía el sonido distante del desastre. Las ciudades fortificadas serían derribadas, las riquezas perderían valor, y el orgullo sería reemplazado por llanto, no por castigo cruel, sino por consecuencia natural del pecado. Dios no destruye lo que ama, corrige lo que quiere restaurar. Pero la corrección duele cuando el corazón está endurecido. Israel estaba tan ciego por su ego que confundía el juicio con mala suerte. El mensaje de Amós sigue vigente hoy. Vivimos en una época que se gloría en sus logros, en su tecnología, en su independencia. El mundo presume de haber dejado atrás la fe, creyendo que el progreso reemplazó la necesidad de Dios. Pero el orgullo es el preludio del colapso. Cuando la humanidad dice, podemos solos, el cielo guarda silencio para que entienda lo frágil que realmente es. El Espíritu Santo no habita donde reina la soberbia, porque el orgullo expulsa la presencia de Dios. El amor de Dios nunca cambia, pero su paciencia no es infinita. Él permite que el hombre caiga para que aprenda a mirar hacia arriba. La caída no es castigo, es llamada. Es en el suelo donde el alma recuerda quién la levantó por primera vez. Amós quería evitar esa caída, pero el pueblo lo rechazó, y así la advertencia se cumplió. Las promesas de Dios no fallaron. Fue el hombre quien falló en guardarlas. Cuando las ruinas cubrieron las ciudades y el silencio reemplazó los cantos, Israel finalmente entendió lo que Amós intentó decir. El orgullo nos hace sordos al amor de Dios, y la caída nos enseña a escucharlo otra vez. Ningún muro es lo bastante fuerte para sostener un corazón vacío de fe, y aún en medio de la ruina, el Espíritu Santo seguía allí, esperando el momento en que el pueblo, quebrantado, levantara la vista y dijera, Señor, te necesitamos. Cuando todo parecía perdido, cuando el polvo del juicio cubría las ciudades y el silencio reemplazaba los cantos, Dios volvió a hablar. Pero esta vez su voz no rugía como león, sonaba como un susurro lleno de ternura. En medio de la ruina, el Señor le mostró a Amós una visión diferente, esperanza. Levantaré el tabernáculo caído de David, dijo. Era una promesa en medio del dolor, un rayo de luz atravesando las nubes del castigo. Aunque el pueblo había caído, la misericordia de Dios seguía en pie. Porque cuando el hombre rompe su pacto, el amor de Dios sigue intacto. Amós entendió entonces que el juicio no era el final, sino el principio de algo nuevo. Dios no había destruido a su pueblo para borrarlo, sino para purificarlo. A través de las lágrimas y las pérdidas, Israel descubriría el valor de lo que había despreciado, la presencia divina. Las promesas de Dios no se olvidan con la desobediencia, simplemente esperan corazones dispuestos a creer otra vez. Lo que parecía destrucción era en realidad una reconstrucción espiritual. El Espíritu Santo reveló que del linaje de David surgiría una restauración completa. Esa promesa apuntaba al futuro, a la venida del Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. Él sería quien levantaría lo que el pecado había derribado, quien encendería la fe en corazones apagados. La profecía de Amós no solo hablaba de Israel, hablaba de todos nosotros. Porque el amor de Dios no abandona, corrige, no destruye, transforma, no cierra puertas, abre caminos donde parece no haber salida. Imagina ese momento, el profeta cansado, con lágrimas en los ojos, escuchando la voz de esperanza que el cielo le confiaba. Restauraré a mi pueblo y nunca más será arrancado de la tierra que le di. Era la promesa del regreso, del perdón, del renacer. Después del fuego vendría la lluvia. Después del juicio,
la salvación. La esperanza no había muerto, solo dormía bajo las ruinas de un pueblo que necesitaba recordar quién era su Dios. La promesa en medio del juicio demuestra que el amor de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su carácter. Él no cambia, aunque nosotros cambiemos. La fe de Amós fue recompensada con una visión de futuro donde la justicia y la misericordia se abrazaban. La Biblia entera se resume en ese equilibrio. Un Dios que juzga porque ama y que ama incluso cuando juzga. Su meta nunca ha sido destruir, sino restaurar. Hoy esas palabras siguen vivas. En medio del caos mundial, cuando parece que la oscuridad domina, Dios sigue levantando corazones caídos, restaurando familias, renovando esperanzas. Lo mismo que hizo con Israel, lo hace con cada persona que decide volver a Él, porque las promesas de Dios no se rompen, se cumplen en su tiempo, y cada lágrima que derramas puede ser el comienzo de tu restauración. Amós cerró sus ojos y comprendió. El rugido del león había abierto el camino para el canto del cordero. Lo que empezó con advertencia, terminaba con redención. Así es el carácter de nuestro Dios, justo, pero infinitamente compasivo. Cuando todo parece terminado, Él pronuncia su última palabra, y esa palabra siempre es esperanza. El viento del juicio había pasado, y entre los escombros comenzó a soplar una brisa distinta, la del renuevo. Amós contempló con asombro cómo, después de la tormenta, Dios prometía restaurarlo todo. «Plantaré a mi pueblo en su tierra, y nunca más será arrancado de ella», dijo el Señor. Aquellas palabras no eran solo para Israel, sino para todos los que alguna vez se sintieron destruidos. La misericordia del Creador no termina en el castigo, florece en la restauración, y lo que el fuego había consumido, el amor de Dios lo haría reverdecer. La restauración no fue inmediata, pero fue segura. Dios no reconstruye con prisa, sino con propósito. Cada ruina se convertiría en testimonio, cada herida en punto de partida. El pueblo había aprendido que la salvación no se gana, se recibe, que la fe no se demuestra con palabras, sino con obediencia. Amós entendía que la mano que disciplina es la misma que sana, y que el Espíritu Santo estaba preparando una nueva generación capaz de caminar con humildad y esperanza. En las tierras antes devastadas brotó vida. Las viñas volvieron a crecer, los campos secos se cubrieron de trigo, y los ríos, que habían sido símbolo de juicio, ahora se transformaban en canales de bendición. Israel renacía, no por mérito propio, sino por las promesas de Dios. Así es el amor divino, puede convertir una tierra muerta en jardín, un corazón roto en altar, una nación caída en testimonio vivo de su fidelidad. El tiempo de la restauración también es tiempo de reflexión. Dios no restaura para que olvidemos, sino para que recordemos de dónde nos sacó. Amós enseñó al pueblo que cada error redimido debía convertirse en semilla de fe. La verdadera restauración no solo devuelve lo perdido, cambia la naturaleza de quien lo recibe. Ya no se trataba de volver a lo de antes, sino de ser transformados para siempre. Porque lo que Dios restaura nunca vuelve a ser igual, vuelve mejor. A través de la restauración de Israel, Dios mostraba un mensaje eterno. Su plan nunca fracasa. Aun cuando el hombre se aparta, su propósito sigue en marcha. El Espíritu Santo no abandona lo que ha comenzado, y la esperanza siempre encuentra el modo de regresar. Así, la profecía de Amós se convertía en un espejo para el alma. Aunque el pecado trae ruina, la gracia siempre tiene la última palabra. Jesús sería, siglos después, la culminación de esa restauración. En Él se cumplirían todas las promesas. El pueblo que una vez se perdió en la oscuridad encontraría en Cristo la luz definitiva. Porque lo que Amós anunció con lágrimas, Jesús lo selló con su sangre. La restauración no era solo para una nación, era para toda la humanidad. Donde antes hubo culpa,
ahora habría perdón. Donde hubo muerte, nacería la vida eterna. El profeta vio en espíritu el amanecer de una nueva era, y hoy ese amanecer sigue extendiéndose. Cada persona que vuelve a Dios experimenta su propio tiempo de restauración. Lo que parecía imposible se reconstruye. Lo que estaba muerto revive, lo que se había perdido regresa multiplicado. Porque cuando el Espíritu Santo sopla sobre lo que está en ruinas, el polvo se convierte en promesa. Amós lo entendió. No hay final triste cuando el autor de la historia es Dios. Han pasado siglos desde que Amós habló, pero sus palabras suenan más actuales que nunca. Vivimos en un mundo que repite los mismos errores. Abundancia sin gratitud, religiosidad sin arrepentimiento, justicia vendida al mejor postor. Lo que Israel vivió en su caída, lo estamos viviendo nosotros. El rugido del león de Judá vuelve a escucharse, no con ira, sino con urgencia. Dios sigue hablando, pero ¿quién está escuchando? El Espíritu Santo continúa advirtiendo, llamando, despertando. El mensaje no ha cambiado. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Amós denunciaba la corrupción de un pueblo que presumía de fe pero negaba a Dios con sus actos. Y hoy, en medio de pantallas, templos llenos y corazones vacíos, el eco de su voz nos alcanza. Hemos cambiado las ofrendas por likes, los altares por escenarios, la oración por entretenimiento, pero el cielo no se impresiona con apariencias. La verdadera fe sigue siendo la misma: obedecer, amar, servir y permanecer fiel aun cuando nadie más lo hace. Jesús no busca multitudes, busca corazones rendidos. Los tiempos modernos reflejan aquella antigua profecía: guerras, injusticia, sequías espirituales, caos moral. La humanidad camina en tinieblas creyendo estar iluminada. Y así como Amós fue ignorado por su generación, también hoy muchos desechan el mensaje del Evangelio porque incomoda. Sin embargo, el amor de Dios no se rinde. Él sigue hablando a través de su palabra, a través de las Escrituras, de la Biblia que sigue viva y eterna. No hay excusa para no escuchar cuando su voz retumba en cada página. El Espíritu Santo no ha cambiado su manera de obrar. Sigue usando personas comunes para llevar verdades eternas. Tal vez no pastores ni profetas con títulos, sino hombres y mujeres que, como Amós, escuchan y obedecen. El mundo necesita nuevamente esa valentía, esa fe que no teme al rechazo, esa esperanza que se mantiene firme incluso cuando todo parece perdido. Ser portador del mensaje de Dios nunca fue fácil, pero siempre ha sido necesario. Cada profecía de Amós encuentra su espejo en nuestra era. La codicia, el orgullo, la injusticia y la indiferencia siguen siendo los mismos enemigos, solo con rostros diferentes. Pero también sigue siendo la misma la promesa: aquellos que se vuelven al Señor hallarán salvación. No importa cuán oscuro parezca el panorama, las promesas de Dios no han expirado. La esperanza aún camina entre nosotros, y su nombre sigue siendo Jesús. Por eso, este no es solo un mensaje antiguo, es una advertencia viva. No basta con conocer la historia, hay que responder a ella. Dios ya está hablando, en los desastres, en las señales, en los silencios. No hay tiempo que perder. El mismo Dios que rugió en los días de Amós está rugiendo hoy, y cada palabra suya es un llamado a despertar. Quien tenga oídos, que oiga. Amós habló, y su voz viajó más allá de su tiempo. Hoy resuena entre nosotros como un recordatorio. No esperes que el silencio del cielo te despierte. Escucha ahora, mientras el Espíritu Santo todavía llama. Busca al Señor antes de que el día termine, porque todavía hay gracia, todavía hay esperanza, todavía hay salvación. Las palabras del profeta no murieron, simplemente estaban esperando este momento para cumplirse ante nuestros ojos. Cuando Amós terminó de hablar, el silencio fue profundo.
Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Las palabras del profeta habían atravesado el corazón de una nación entera, y aunque muchos las rechazaron, algo había cambiado en el aire. Era como si el Espíritu Santo dejara un eco imposible de ignorar. Ese eco no era de condena, sino de advertencia amorosa. Era la última llamada de un Dios que antes de juzgar siempre intenta restaurar. El profeta bajó de las colinas de Betel con la mirada firme. Sabía que había cumplido su misión, aunque no fuera comprendido. No esperaba aplausos ni reconocimiento. Su recompensa era la obediencia. Detrás de él quedaban reyes enfurecidos, sacerdotes molestos y un pueblo confundido. Pero también quedaban semillas plantadas en el espíritu de aquellos pocos que habían escuchado. Semillas que con el tiempo germinarían, recordando que Dios siempre cumple lo que promete, tanto en juicio como en misericordia. La vida de Amós nos enseña que no se necesita poder ni posición para ser instrumento de Dios. Se necesita valor. Valor para hablar cuando todos callan, para mantenerse de pie cuando el mundo se arrodilla ante la mentira. Él fue pastor antes que profeta y siguió siendo siervo después de serlo. No buscó fama, solo fidelidad. Y esa fidelidad convirtió su voz en una de las más poderosas de toda la Biblia. Su historia demuestra que la fe obediente puede cambiar el curso de la historia. Con el tiempo, muchas de sus profecías se cumplieron con exactitud. Las ciudades fueron destruidas, las tierras invadidas, y el orgullo de Israel quedó en ruinas. Pero también se cumplió la promesa de restauración. Dios no olvidó su pacto. A través de generaciones levantó profetas, reyes justos y finalmente a Jesús, el cumplimiento perfecto de toda esperanza. Lo que comenzó con un rugido, terminó con una cruz y con una tumba vacía. El eco de Amós no pertenece al pasado. Sigue resonando en cada conciencia. Nos recuerda que la justicia sin misericordia es incompleta y que la misericordia sin justicia es frágil. Dios es ambas cosas. Por eso, cuando el hombre se aleja, Él habla. Cuando el hombre ignora, Él espera. Y cuando el hombre cae, Él restaura. Esa es la historia que se repite desde los días de Amós hasta hoy. Un Dios que ama demasiado como para quedarse callado. Cada generación tiene su Amós. Una voz que nadie quiere escuchar, pero que el cielo no puede callar. Puede ser un pastor, un padre, una madre, un joven que no teme decir la verdad. Son los mensajeros anónimos que el Espíritu Santo levanta cuando el mundo olvida quién es Dios. Y aunque sus voces sean pequeñas, el cielo las amplifica. Porque no importa cuán oscura sea la época, mientras haya una voz que proclame la verdad, la esperanza no morirá. El libro de Amós termina, pero su mensaje no. Es el testimonio de que el amor de Dios siempre da una última oportunidad. La historia del profeta nos invita a escuchar, a volver, a vivir en obediencia, porque llegará un día en que el rugido del león se convertirá en el llamado final. Y quienes hayan escuchado su voz no temerán, sino que se alegrarán al reconocer al pastor que nunca dejó de hablar. El eco del profeta sigue vivo. En ti, en mí, en todos los que aún creemos que Dios sigue hablando. La historia de Amós no fue solo una profecía, fue una advertencia para todos los tiempos. Él habló cuando nadie quería escuchar, y hoy su voz vuelve a levantarse para recordarnos que Dios sigue buscando corazones dispuestos a obedecer. Cada palabra que pronunció fue escrita con propósito, no para infundir miedo, sino para despertar fe. Porque el mismo Dios que juzga también restaura, el mismo que corrige también perdona, y el mismo que rugió desde Sión ahora susurra en tu alma: vuelve a mí y vivirás. Mira a tu alrededor. ¿No ves las señales? La injusticia, el caos, la pérdida de fe. Todo está cumpliéndose, tal como el profeta lo anunció. Pero aún hay esperanza. Aún hay promesas esperando cumplirse en tu vida.
El amor de Dios no se ha ido. Sigue tocando la puerta de cada corazón que anhela salvación. ¿Estás escuchando su voz o te has acostumbrado al silencio? El mensaje de Amós nos enseña que incluso en medio del juicio hay gracia. Que cuando Dios permite que todo se sacuda, no lo hace para destruirte, sino para despertar lo que estaba dormido. Quizás hoy sientes que tu vida está en ruinas, pero recuerda, lo que Amós vio en el Espíritu sigue siendo cierto. Dios puede restaurar lo que el pecado quebró. El Espíritu Santo no ha terminado contigo, solo está empezando. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué parte de tu vida necesita alinearse con la voluntad de Dios? ¿En qué área el cielo te está hablando y tú has hecho silencio? No ignores la voz que te llama. No esperes el juicio para valorar la misericordia. Hoy puedes responder, hoy puedes volver, hoy puedes comenzar de nuevo. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. No sabes a quién puede despertar. Suscríbete, activa la campanita y deja en los comentarios una frase de fe. Dios sigue hablando y yo quiero escucharle. Así ayudarás a que la palabra alcance a más personas que necesitan esperanza. Y para cerrar, recuerda esta promesa eterna. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como un río inagotable. Amós 5:24. El rugido del león no anuncia destrucción, anuncia el regreso del pastor. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.